idea es ver el régimen de los servicios públicos y el régimen del empleo público, si llegamos, con suerte, cosa de terminar bien el tema acá, y ya en la clase siguiente ya empezaríamos con todo el tema de procedimiento, que ya es la última, una etapa muy importante, la parte de procedimiento y proceso. Bueno, después dominio público, responsabilidad también nos quedarán. No quedan muchas clases, así que bueno, por eso la idea de hoy es agotar estos temas. Sepan entender que algunas cosas se dan muy por arriba. Yo trato de remitirlos en lo que puedo a la parte normativa y se las marco para que lo puedan volver a leer. Por supuesto, nunca se queden con lo que doy en clases, sino bueno, que traten de reforzarlo por sus libros de doctrina. Yo intento darle lo más importante como para que puedan entender los temas. Bien, empezamos con servicios públicos. Cuando hablamos de servicios públicos, hablamos de una noción que nació en Francia. En Francia, básicamente todo lo que es actividad del Estado está englobado dentro del concepto de servicio público. Para ello, todo lo que hace la administración pública es servicio público. Acá, como para entender de qué se trata un servicio público, tenemos que partir de la base de que cuando hablamos de servicio público hablamos de una actividad, más, tratando de conceptualizarlo como para tener los elementos principales de la definición. Hablamos de determinada actividad realizada por la administración pública en forma directa o indirecta y siempre destinada a satisfacer necesidades de la población. Cuando hablamos de que esa actividad es desarrollada directa o indirectamente por la administración pública, básicamente porque en la Argentina hemos pasado por etapas, y es creo que cíclico, etapas de privatizaciones, que luego son de estatizaciones, que luego son de privatizaciones, que luego son de estatizaciones. Si ustedes se piensan que lo que han visto como regulación, como intento como rescate de servicios públicos o de la entrega de servicios públicos a privados, no es algo nuevo ni inventado por el señor de las pastillas, sino que toda la historia argentina ha pasado por épocas de estatización y de privatización o de concesión de los servicios públicos, y va a seguir repitiéndose seguramente. La clase pasada veíamos algo de que en la época de los 90 fue el proceso más importante de privatización, de entrega de los servicios públicos a manos privadas. Era una situación bastante particular la de los 90 y el plan de gobierno en la parte económica de los 90 hacía que dentro de eso sea necesario desprenderse de los servicios públicos. La idea en la teoría era lograr un Estado que trabaje más rápido, más liviano, con mayor eficacia, con mayor agilidad, y de esa forma, para poder hacer eso, tenía que desprenderse de todo lo que podía. Entonces lo que hicieron para alivianar el Estado fue desprenderse de los servicios públicos y lo pusieron en manos de privados, pero siempre sabiendo y siempre debiendo saber que los servicios públicos pertenecen al Estado. Por eso cuando hablamos de que se entregan los servicios públicos, hablamos de concesiones, hablamos de licencias, hablamos de figuras por las cuales lo que se transmite no es la titularidad del servicio público, sino que hablamos de lo que se permite es la explotación o la prestación por parte de un tercero ajeno al Estado, pero la propiedad siempre es del Estado, y por eso siempre que no es el Estado quien presta directamente el servicio público, de todos modos mantiene, de alguna forma, facultades de control, de dirección, sancionatorias, y se le aplican dentro de ese contrato que se puede celebrar de concesión de un servicio público o de licencia, algún tipo de marco normativo previo que de alguna forma limita o regula, en el deber ser, vamos a decir, la actividad de ese concesionario, de ese prestatario privado del servicio público. Hoy día, hasta hace unos años yo decía que hoy día habíamos vuelto a una época de estatización, pero me es muy difícil saber, en marco de servicios públicos, saber dónde estamos parados. Hace unos 15 años más o menos atrás se había presentado una nueva etapa de estatización a través de algunas formas medias anómalas. No sé si alguna vez escucharon hablar de que servicios como Aguas Santafesinas o como Aguas en la Capital Federal, AISA, porque se escucha porque es muy famoso, estaba en manos del Estado a través de una sociedad
regulada por la 19, corríjame si me equivoco con los nombres, el número, 19.550, la ley de sociedades, dentro de esa ley, la sociedad anónima, pero de propiedad del Estado, con lo cual es una figura bastante anómala que empezaron a aparecer a partir del año 2004, más o menos, en la provincia de Santa Fe también. Difícil de estudiar, largo de estudiar, por supuesto no me quiero meter con eso, pero bueno, estamos en una etapa en la cual tal vez las figuras que uno estudia en la facultad o que intenta transmitirle a usted en la facultad y que han visto en sociedades, que han visto conmigo cuando vimos entes públicos, en la realidad tal vez no se aplican tal como lo marca la teoría, tal como la doctrina lo venía estudiando y tal como ustedes pretendemos que ustedes lo sepan. Las figuras ahora son simbiosis, empresas privadas de propiedad del Estado a las que se le intenta no aplicar el derecho administrativo, supongamos, por ejemplo, todo siempre bajo algún fundamento de que con eso logramos mayor agilidad, una mejor prestación, mejores relaciones, argumentos que suenan muy lindos, que tal vez cuando uno lo lee por la primera vez se convence, pero cuando uno empieza a adentrarse se da cuenta que contratan con quien quiere, porque no se le aplican las normas procedimentales, que no hay responsabilidad del Estado porque son privadas, que cuando quiero cobrarme no tienen dinero, sino que viven de lo que le da el Estado Nacional a través de los fondos del Tesoro de la Nación. Situaciones anómalas que por supuesto escapan, pero que bueno, son los que estamos viviendo hoy día en la realidad y ustedes tienen que saber también por qué están regulados ustedes a diario, como ya lo hemos dicho desde la primera clase, desde que prenden la luz a la mañana, el derecho administrativo se les tira encima, más allá que ustedes lo esquivan, le meten un codazo y se van a lavar los dientes, el derecho administrativo está siempre ahí tratando de tocarlos, y bueno, es bueno saber por dónde encarar algún problema que puedan tener con algún tipo de servicio público. Somos hijos del rigor, por eso yo supongo que siempre vamos a volver a cometer los mismos errores. Lo que sucedió en los 90 era muy lindo en la teoría. El tema es que se decía que se iban a establecer marcos regulatorios y que se iban a conceder los servicios públicos por ley, y se terminó haciendo todo por decreto, se terminó creando entes reguladores, que ahora vamos a volver a ver, porque lo vieron ustedes que está en el artículo seguramente 42 de la Constitución, cuando vieron un consumidor, lo deben haber visto, tema de marcos regulatorios y entes reguladores, se hacían marcos regulatorios por decreto, o sea que se lo podían cambiar todos los días, no pasaba por el Congreso, y se creaban entes reguladores, o sea, figuras externas que debían controlar que se prestara bien el servicio público y se lo creaban dentro de la administración pública centralizada, con lo cual, si todo se manejaba por decreto, no se controlaba nada. El argumento que se utilizaba muchas veces era, si lo controlo lo tengo que sancionar, si lo sanciono no va a tener plata para invertir. Era muy bueno, muy interesante. Cuando yo vivía en Rosario y estudiaba, estuve 10 días sin luz porque había explotado un cable subterráneo que cuando lo fueron a cambiar se dieron cuenta que era de 1940 más o menos, con lo cual los 10 años que había estado concesionado el servicio de electricidad antes que estuviera la EPE, seguramente habían mantenido el mismo cable que era de la Segunda Guerra Mundial. No me quiero imaginar que era un cable de tela, que ya no se ve más en ningún lado, con lo cual todavía nos vamos a encontrar con mucha de la infraestructura de los servicios públicos que tiene 50 años. Y nunca hubo un plan en materia de servicios públicos completo, complejo, que permitiera, por ejemplo, cambiar todos los caños de agua, todos los cables de luz, todos los caños de gas, con lo cual vamos haciendo como sucede siempre en Argentina, atando con alambre, todas las explosiones que ustedes vean de luz, de gas, de agua, que van reventando y van arreglando, son parches, y vamos a seguir trabajando con parches hasta que en algún momento alguien se digne a regularizar los servicios públicos y haga una buena inversión. Si están ustedes vivos, me mandan un mensajito, y si no, una plegaria al cielo. Fuera del marco normativo, fuera de lo que pasa en la realidad, cuando hablamos de servicios públicos, existe una serie de caracteres que son fundamentales y que lo van a ver como caracteres propios de todos los servicios públicos, son 5, no importa del servicio público de que se trate, hay 5 caracteres principales de los servicios públicos. ¿A qué se van a aplicar esos caracteres? Siempre que tengamos una actividad, yo les decía, un servicio público es un medio, eso es una actividad que permite satisfacer una necesidad colectiva. Es un medio, no es un fin en sí, no es una obra que aparece como en el contrato de obra pública y con eso satisface una necesidad pública, sino que el servicio público es una actividad, un medio que permite al Estado
satisfacer necesidades colectivas, el bien de la población, la felicidad, etcétera, como ustedes rimbombantemente y filosóficamente les gusta. ¿Cuáles son los caracteres principales de los servicios públicos? El primero es la continuidad. Continuidad en cuanto a que el servicio público debe prestarse siempre que exista la necesidad. Es decir, siempre que pueda presentarse, vamos a decir, porque no tiene que haber una exigencia, sino que siempre que la población pueda exigir un determinado servicio público, el servicio público se debe prestar. Por eso es que en lo que respecta a servicios públicos, la huelga tiende a estar restringida. Siempre van a escuchar que se intenta dictar la consignación obligatoria, que se intenta que se mantengan las guardias mínimas, que se intenta de alguna forma la intervención del Estado a través del Ministerio de Trabajo de la forma que fuera posible para intentar levantar una huelga para que se permita esta continuidad en la prestación del servicio público. El segundo carácter es la regularidad. La regularidad pensada desde el cómo debe prestarse el servicio público. Y hablamos de que precisamente los servicios públicos tienen un ordenamiento normativo previo que regula la forma en que debe prestarse ese servicio público. Ustedes lo tienen, por ejemplo, que les decía en el artículo 42 de la Constitución, cuando habla de esos famosos marcos regulatorios. Los marcos regulatorios son todo el ordenamiento normativo específico de un determinado servicio público que se dicta antes de comenzar a prestar ese servicio público. Es el gran tema incumplido en todas las épocas donde se ha concedido el servicio público a manos de un privado, en no establecer de antemano, como corresponde, porque establecer se establece, pero no se hace como corresponde, establecer de antemano cómo debe prestarse un servicio público, por supuesto, las consecuencias en caso de que no se preste de esa forma el servicio público. Como les decía hoy, el tema de que el marco regulatorio se hacía por decreto y se lo iba acomodando en una puja de poder entre el Estado y la empresa que prestaba el servicio público. Y se iba amoldando de alguna forma el marco regulatorio a lo que ese inversor extranjero necesitaba, quería o le solicitaba al Estado para poder seguir prestando el servicio público, si no le decía, me voy, y dejaba, como dejaron, el tendal de servicios o de bienes pertenecientes a los servicios públicos obsoletos, porque nunca se hicieron las inversiones ni las refacciones que se dijeron y que se habían obligado a hacer. El tercer carácter, la uniformidad. Uniformidad o igualdad de trato, vamos a decir, el tema de en la prestación del servicio público debe darse un igual trato en lo que ustedes conocen como igualdad entre iguales. Es decir, dentro de un mismo, o sea, si bien se permite, como lo vimos cuando hablamos de la concesión de obra pública, si bien se permite establecer ciertas categorías, en materia de servicios públicos, por ejemplo, sucede con las tarifas de la luz o del gas, donde está el servicio domiciliario y el gran consumidor o la empresa, que por supuesto pertenece a otra categoría y que paga otra tarifa, otro valor del kilowatt o del metro cúbico de gas, pero trata dentro de esas categorías a todos por igual. Por eso es igualdad entre iguales. También, por supuesto, no quita, por supuesto, que de acuerdo a las condiciones propias del servicio público que estemos analizando, la existencia de por parte del Estado de subsidios, de subvenciones, de algún tipo de ayuda, como vimos en tema de fomento, que lo podemos observar en algunos servicios públicos y en otros no, tiene que ver precisamente con cómo estaba el estado de situación, cómo está el requerimiento por parte de la población, situaciones por supuesto que se van viendo en el caso concreto. El cuarto carácter, la generalidad. Hablamos de que el servicio público puede ser exigido y usado por todos. Todo el que quiera que se le preste un servicio público en principio puede exigirlo y debe poder usarlo. El Estado va a tener como contraposición el quinto carácter de los servicios públicos, que es la obligatoriedad. La contraposición a la generalidad es la obligatoriedad de prestar el servicio público siempre que sea requerido.
Ahora bien, que esté obligado a prestarlo no quiere decir que la ciudadanía siempre tenga la obligación de usarlo. Hay ciertos servicios públicos, como el tema de la seguridad, como la educación primaria, donde por más que uno no quiera usarlo, lo tiene que usar. No hay forma hoy día de que no mandar a los chicos al colegio, ni de estar alcanzado por el servicio de seguridad por parte de la policía. En esos casos, por supuesto, va a haber tanto obligación de prestarlo como de usarlo, pero por ejemplo, otros servicios públicos como el tema del transporte, en su caso, creo que usted tiene un tema muy, muy interesante con el tema del agua potable, que creo que en algún momento hablamos de que tienen una sola canilla de agua potable en la puerta de la casa y adentro, ¿puede ser? ¿Estoy bien? Gracias. Es lo que me han dicho otros años. Usted puede pedirlo y por supuesto si no lo quiere, puede en su caso no requerirlo, pero bueno, el agua es un servicio humano fundamental. También por supuesto puede haber ese debate. Ahí Jair está tomando agua, por ejemplo, para ejemplificar el caso. Esos son los 5 caracteres de todo servicio público. Luego, por supuesto, en cada uno de los servicios públicos que tratemos, podemos encontrar algún tipo de diferencia o alguna particularidad para hablar. Si el servicio público es prestado por la propia administración pública, por supuesto, estos 5 caracteres son plenamente aplicables y lo que vamos a tener simplemente va a ser una actividad desplegada por parte del Estado que satisface necesidades públicas. Va a ser el funcionamiento propio de la administración pública, que en el caso concreto va a ser el servicio público de, no sé, la energía eléctrica de la EPE en la provincia de Santa Fe, como una actividad del Estado. Hasta ahí ningún problema. ¿La sustentabilidad no es también un carácter? No le escucho. La sustentabilidad. ¿Sustentabilidad? Sí, que el tema de que la tarifa tiene que cubrir un mantenimiento o mejoras de las que se tienen que hacer para extender el servicio y demás, ¿no? Creo que le voy a decir lo mismo que les dije cuando vimos la parte general de contratos. Usted puede tener un libro de doctrina que le pueda agregar, le pueden tener algún colega que le agrega un carácter que tal vez, como yo se los digo, como ustedes lo estudian, lo pueden ver dentro de otro punto de vista, como algo relacionado directamente en el tema de tarifas, como seguramente, o de retribución, como lo vamos a ver. No sé si como carácter propio de los servicios públicos, porque tal vez en esas cuestiones es difícil de aplicarlo en servicios públicos que no son pagados directamente, como sería, por ejemplo, la educación primaria o la policía. Tal vez sería difícil de aplicar ese carácter a la policía, porque usted me diría, ¿qué paga usted por tener el servicio de policía? Y usted me va a decir, nada. Bueno, ahí tiene la policía que tiene, y no es el caso, sino que va dentro de esos servicios públicos de los cuales uno no puede escapar, y tal vez, no sé, digo yo, ¿no? me parece en el caso concreto, digo, no se le puede aplicar ese carácter porque no hay plata de por medio, digamos, en forma directa. Uh-huh. O sea, si lo queremos hablar de la parte impositiva, vamos a estar discutiendo meses. Bueno, pero bueno, no quita, ojo, no quita que puedan encontrar algún otro doctrinario que lo englobe de otras formas. Yo se los doy simplemente como lo básico o elemental de servicios públicos para que lo entiendan. Le decía que si es prestado por la administración pública en forma directa, ningún problema, actividad del Estado. Si hablamos de contrato de concesión de servicios públicos, es la figura más utilizada, voy a decir, para trasladar la prestación del servicio público a manos privadas. No es la única. En caso, por ejemplo, de telefonía, en los años 90, Entel era licenciataria, no era concesionaria, con lo cual hay otras figuras a partir de las cuales, sucede mucho en radiodifusión, se permite a un tercero privado la explotación, la prestación de un servicio público. En esos casos, es un contrato de concesión, como vimos en el tema de concesión de obra pública, no me voy a extender mucho, más allá que marcaremos algunas diferencias, es un contrato de derecho administrativo donde por supuesto va a predominar el derecho público, va a tener todo lo que vimos de contratos en general y lo que vimos en contrato de concesión de obra pública, con la diferencia de que no va a haber una obra que hacer, ni que mantener, ni reparar, sino un servicio público que prestar. Ahora vamos a ver algunas cuestiones igual mientras vemos servicio público en general. Bien,
El artículo 42 de la Constitución es una pieza normativa fundamental en materia de servicios públicos, luego de su redacción de la reforma del 94. El establecimiento de la categoría de consumidores, usuarios y consumidores por parte de la ciudadanía, cambió mucho la perspectiva de los servicios públicos y por supuesto ahora el eje somos nosotros, la figura de protección somos nosotros y somos quienes tenemos en nuestro alcance un gran abanico de herramientas, tales como figuras propias creadas por la Constitución en defensa de nuestros derechos de usuarios y consumidores, la acción de clase, la ley 10.000 en la provincia de Santa Fe, el defensor del pueblo, tenemos un montón de normativa o digamos, de creación en favor o en defensa de la parte más débil, algo que no sucedía, o que no sucedió durante muchísimos años en la Argentina, todavía por supuesto lo seguimos pagando. De todos modos, sea de una forma o sea de la otra, siempre recuerden la titularidad va a ser del Estado, con lo cual indirecta o directamente vamos a poder hacer responder de alguna forma al Estado, sea porque el concesionario o licenciatario incumple con lo que está obligado, sea porque directamente hubo algún problema en la propia entrega de la concesión. Los veremos seguramente también nuevamente cuando veamos responsabilidad del Estado. Dentro de la prestación de un servicio público pueden aparecer ciertas restricciones que establece el Estado, que ustedes han visto seguramente en derecho privado como servidumbres. Restricciones o servidumbres administrativas son limitaciones al dominio que puede establecer el propio Estado, que se diferencian de las servidumbres o limitaciones privadas por el destinatario. Ustedes han visto servidumbres y han visto que son siempre constituidas en favor de una persona. Por favor, hagan así porque los especialistas en derecho privado son ustedes. Cuando veamos justamente servidumbres, por ejemplo, restricciones o servidumbres administrativas, vamos a ver cómo el Estado puede establecer servidumbres en favor de la sociedad. Lo vamos a ver seguramente cuando veamos bien el tema de dominio, pero tanto servidumbres de paso, servidumbres de agua, son establecidas por la propia administración pública en favor de toda la sociedad. El caso más conocido que seguramente ustedes deben tener es el tema del Camino de Sirga, esa franja de tierra que rodea un caudal de agua navegable que es público, más allá de que puede suceder que el lugar en que se encuentra sea privado. Habrán visto seguramente en televisión muchos casos de tierras en el sur, generalmente con el tema de los lagos, de que todo el territorio donde está un lago es privado, pero tiene que haber un camino público que permita acceso al lago porque el lago es público. Bueno, sin entrar en esa discusión que hay en el sur, usted si va a pescar el fin de semana, o ahora que está muy lindo hoy, por ejemplo, para ir a pescar, no me maten, hay pandemia, igual tampoco pueden salir mucho. Si ustedes quieren ir a pescar y tienen un río navegable, un arroyito cerca, ustedes pueden caminar bordeando ese arroyo y nadie les puede decir nada porque esa parte es pública. Por supuesto va a haber un alambrado perimetral que debe extenderse 10 o 20 metros, no importa, se modificó con la reforma del Código Civil y Comercial, donde puede empezar un campo privado, pero la primer franja, vamos a decir, rodeando el curso de agua, es público. Usted puede caminar sin ningún problema y pescar y nadie le puede decir nada. Si le dicen algo, corra, porque generalmente esa gente tiene escopeta. No se lo voy a decir por experiencia, pero casi. De todos modos, si existe este contrato de concesión de servicios públicos, el Estado nunca pierde el control. Es algo que a veces se le olvida del propio Estado. Pero el Estado, por más que celebre un contrato de concesión y se desprenda, vamos a decir, de la explotación o prestación de servicios públicos, nunca pierde el control. En cualquier momento puede meterse en la prestación del servicio público, intervenir en la prestación del servicio público y acomodarlo y sancionar o emitir direcciones que escapan tal vez al propio contrato celebrado, pero es porque la titularidad sigue siendo de él. A veces el Estado se lo olvida. Si ustedes llegan a ser parte del Estado, por favor, no se lo olvide. En materia de bienes, hay una gran discusión de la titularidad de los bienes que hacen a la prestación del servicio público. Hay que distinguir. En el caso de bienes de servicios públicos
prestados que son monopólicos por el tipo de servicio público. Hablo del servicio público de agua, del servicio público de gas, del servicio público de luz, donde hay un único tendido eléctrico, una única red de gas, una única red de agua. Todo lo que, todos los bienes que estén afectados a la prestación del servicio público en sí son del dominio público del Estado. Con lo cual, todos esos bienes que están dentro de, por supuesto, de las obligaciones normalmente que debe cumplir quien va a prestar un servicio público, cambiar el tendido público, cambiar el tendido eléctrico, arreglarlo, repararlo, todo lo que sea, lo tiene que hacer, pero una vez hecho es del dominio público del Estado. Con lo cual, si mañana se va, no se lleva los cables, no se lleva el tendido de luz, ni de gas, ni de agua, sino que ya es del dominio público del Estado. En el caso de otros servicios públicos, como sucede con el transporte, mientras estén afectados al servicio público, se esté prestando, son equiparables a los bienes del dominio público del Estado. Equiparables. ¿Qué quiere decir? Que mientras se esté prestando, en esa prestación, mientras dure la prestación, vamos a poder asimilarlo a los bienes del dominio público del Estado. Pero la titularidad va a seguir siendo del privado, con lo cual, si no son esenciales, finalizada la concesión, pueden quedar en manos de los privados. Ya es un tema que se arregla normalmente en cada contrato de concesión, pero el gran caso donde sucede la discusión es en el servicio público de transporte, sea de pasajeros, sea a través de ómnibus, de trenes, lo que sea. Por supuesto las vías son del Estado, pero lo que son las máquinas muchas veces son retenidas por los propios concesionarios una vez finalizada la concesión. Por supuesto, más allá de que el Estado haga ese rescate y se quede con los bienes y compre los bienes finalizada la concesión porque los necesita. Por supuesto, puede no hacerlo porque son obsoletos, viejos, lo que fuera, y puede decir lo que se lo lleve sin ningún problema y compra toda la flota nueva, como ha sucedido en la Argentina. El tema de personal, un tema muy, muy discutible, el tema del personal que está abocado a la prestación de un servicio público. Por supuesto que si el servicio público es prestado por el propio Estado, vamos a estar hablando de lo que vamos a ver seguidamente, que son los empleados públicos. La cara de Agustina es para mí porque me mira media sorprendida. No, profe, porque me pareció que había apagado la cámara y me acomodé de vuelta y la tengo prendida. También yo digo, me miró así como diciendo, no puedo creerlo. Sí, le juro que son empleados públicos. Si es el Estado quien presta directamente el servicio público, por supuesto contará con su planta de personal y van a ser empleados públicos, sea la tarea que realicen. Por supuesto, no pensemos siempre que el empleado público del Estado está detrás de un escritorio, sino que hay empleados públicos, por supuesto, que se abocan a la prestación del servicio público en sí, como ha sucedido durante muchos años con el propio personal público, empleado público, que hacía asfalto, que ahora mucho no se ve, generalmente son todos privados, pero eran empleados públicos encargados de construir obra pública. Si hay contrato de concesión de servicio público, por supuesto, se va a aplicar el derecho privado, la ley de contrato de trabajo, que es la ley que ustedes han visto en laboral, o están viendo en laboral, con Efraín. La LST, la ley de contrato de trabajo, se aplica, por supuesto, va a ser un privado con su planta de personal y se regirá todo por el derecho privado. El derecho público va a regir solamente la relación entre concesionario y Estado, más no la relación entre ese concesionario y sus empleados. Por supuesto, ese tema que es tan clarito, y ustedes seguramente deben estar pensando, ¿para qué lo dice si es una obviedad? Hoy día es el gran tema de discusión, porque, por ejemplo, Aguas Santafesinas, Aguas Provinciales en Santa Fe, es una sociedad anónima de la 19.550, pero de titularidad del Estado Público Provincial. ¿Los empleados de Aguas Santafesinas son empleados privados o son empleados públicos? No era para que me contesten, no se preocupen, privado. Yo tampoco sé. No sé. Depende. ¿A quién defiendo? No ¿Quién sé. paga? No, qué sé yo. Sí, para mí serían privados porque es una sociedad anónima que si bien el Estado tiene
no sé, tendría que La estar... totalidad. Claro, sí. Son de todos. No, no sé. Ese es el gran tema. Por supuesto que si usted es empleado o empleada de Agua Santafesina, va a decir que es empleado público. Y si usted es quien quiere sacarse de encima a un empleado de Agua Santafesina, va a decir que es un empleado privado. Por eso les digo, parece una obviedad que yo les diga que los empleados son privados. Hay un montón de situaciones que, por supuesto, se van a llevar seguramente en algún momento a juicio. Y va a ser muy interesante ver qué dice la justicia de la provincia de Santa Fe, y en su caso la Corte Nacional, porque va a llegar, en estas figuras anómalas, donde la prestataria es una sociedad anónima, pero que es de totalidad del Estado. ¿Son empleados públicos o son empleados privados? ¿Dónde meto el derecho administrativo o no lo meto? Yo, por supuesto, yo siempre voy a lo mismo. Si yo soy empleado de Agua Santafesina, yo soy empleado público. No hay forma que me saquen de la cabeza que yo soy empleado público. Échame y voy a hacer todo lo que dice el derecho administrativo para intentar el resguardo de mis derechos como empleado público. Pero la creación de Agua Santafesina no quiso eso. Pero bueno, son datos que, voy a decir datos interesantes, son datos para mí interesantes, para ustedes tal vez no, hasta que ejerzan y les llegue el caso, o hasta que sean empleados de una SA de propiedad de un Estado y los despidan. Y ahí me van a llamar y les voy a decir, ¿se acordás del 6 de octubre del 2020? Yo sí. El tema de la retribución, ¿qué pasa con el pago de los servicios públicos? Hay algunos servicios públicos que son gratuitos, vamos a decir, gratuitos, como la educación primaria, el tema de la policía que les decía, donde uno, por supuesto, no paga porque su hijo vaya a una escuela pública, ni paga para que la policía lo cuide. Son gratuitos, sino, vamos a decir, son parte de esa administración de los fondos que hace el Estado, de todo lo que le entregamos, e indirectamente nos vuelve como la prestación de la educación primaria, secundaria, que también es obligatoria, y la policía. En caso de que no sean ese tipo de servicios públicos gratuitos, aparece o puede aparecer por un lado la conocida tasa por servicios públicos o la tarifa o precios de los servicios públicos. Cuando hablo de la tasa que se paga por los servicios públicos, hablo de aquella retribución por los servicios públicos obligatorios. El alumbrado, barrido y limpieza, por ejemplo, donde lo que pago, digamos, esa retribución, esa tasa que pago, es un pago indirecto por el servicio público que recibo. No es directamente, sino que abono una tasa que va a un fondo que permite que el Estado preste el servicio público de alumbrado, barrido y limpieza. No, es muy difícil ver cómo directamente me vuelve ese servicio público por la tasa que pago. En cambio, cuando hablo de tarifa o precio, hablo de esos servicios públicos que son facultativos, donde ahí sí va a ser directa la retribución entre lo que abono y el servicio público prestado. Sea el transporte, sea el agua, la luz, el gas. Son servicios públicos que, si quiero, no los tengo. Puedo vivir a vela en casa, no puedo tener clases por Zoom, pero podría vivir sin luz en casa, o podrían usar el servicio público de transporte y andar en bicicleta. Si lo quiero usar, lo que abono es una tarifa o un precio por el servicio prestado. Ahí sí puedo ver directamente, tal vez no matemático, pero sí directamente una relación entre lo que abono y lo que recibo. Por supuesto, algo que decía la compañera hoy, sea tasa o sea tarifa, siempre tiene que ser proporcional. Es decir, tiene que haber una proporción, no matemática, pero sí una proporcionalidad entre lo que estoy abonando y lo que estoy recibiendo del Estado o de este tercero como contraprestación de este servicio público. En cualquiera de los dos lados, en cualquiera de las dos formas, sea tasa, sea tarifa, lo mencioné creo un poco cuando veíamos concesión de obra pública, siempre es fijada por el Estado.
fijada por el Estado no a ojo, no es fijada por el Estado a su antojo y en forma caprichosa, sino que es fijada por el Estado a través de procedimientos prefijados que básicamente intentan que exista esta proporcionalidad entre lo que se le pide a la población que abone y el servicio público que se le está prestando. En esa fijación adquieren gran importancia el tema de las audiencias públicas, que se los mencioné en la clase pasada, que durante los 90 no se hicieron nunca. Hoy día se escucha algo de las audiencias públicas de fijación de tarifas, más que nada en Capital Federal. Por supuesto en Provincia de Santa Fe, creo que no me acuerdo si he escuchado alguna vez de audiencia pública. Si sale que hay audiencia pública, sale bien bajito en el boletín oficial, que nunca lo leí en mi vida, creo, salvo por algún caso puntual, salvo, no sé si ustedes se levantan a la mañana y leen el boletín oficial. Las audiencias públicas son obligatorias en la fijación de tarifas de los servicios públicos a nivel nacional, decreto, si quieren, 1172 del 2003. Está establecida su obligatoriedad, pero se aplica muy poco, se usa muy poco por parte del Estado, pero bueno, es una instancia en la cual es una instancia de participación. La idea es que cuando el Estado quiera fijar una nueva tarifa por la prestación de un servicio público, se escuche tanto la voz del prestatario, siempre pensando que hay un concesionario, de ese privado, de cuánto necesita que sea la tarifa para poder seguir prestándolo en iguales o mejores condiciones, hacer las inversiones, etcétera, etcétera. Y del otro lado, escuchar al usuario para saber cuál es su capacidad económica, qué posibilidades tiene de afrontar, qué tiene para decir sobre la prestación, y luego el Estado hace malabares y fija el nuevo monto de las tarifas de los servicios públicos. Toda concesión debe ser temporal. Es algo, otra vez parece sonso, pero no lo es cuando la realidad nos muestra de que se han otorgado concesiones a perpetuidad. Las concesiones, es decir, la posibilidad de que la explote un tercero, siempre debe tener un plazo fijado al inicio de la relación contractual. Recuerden lo que veíamos en el tema de concesión de obra pública. El plazo de la concesión es muy importante porque con el plazo recién es posible saber qué obligaciones va a tener que cumplir el concesionario. Porque si le estoy pidiendo que haga una obra, por ejemplo, o en la prestación de servicio público, que cambie todo el tendido eléctrico, que haga el mantenimiento, que lo extienda, y para eso va a necesitar plata, y esa plata le viene de lo que uno paga, hasta que no tenga plata no va a poder hacerlo, o lo va a ir haciendo y va a ir recuperando. El plazo tiene que permitirle a ese concesionario tanto el desgaste, como el desembolso de dinero, como el poder recuperarlo con la amortización, con la ganancia, con todo lo que corresponde, porque es un privado que hace de eso su medio de vida. Con lo cual, el plazo de las concesiones siempre tiene que estar fijado de antemano al principio, y por supuesto tiene que permitirle a ese concesionario prestar en las condiciones prefijadas ese servicio público. Por supuesto, más allá de lo que diga el contrato en sí, del plazo fijado, la revisión de tarifas siempre es periódica. Se establecen las concesiones y si no, cada vez que sea necesario, por ejemplo, como sucede en la Argentina, cada vez que hay un salto inflacionario o algo por el estilo, la revisión de tarifas tiene que hacerse, porque si no, caemos de vuelta en lo mismo, no hago las inversiones porque no tengo ingresos de dinero y terminamos siendo perjudicados nosotros. Por supuesto, después va de la mano, no te sanciono para que hagas inversiones, nadie hace nada y seguimos como estamos. Por último, los servicios públicos o la posibilidad de entregar en concesión servicios públicos es una facultad eminentemente local, es decir, depende del lugar donde se va a prestar el servicio público, quién va a ser el titular facultado a otorgar la concesión, es eminentemente local, por eso ustedes han visto que, por ejemplo, a nivel provincial está la EPE, en Cava tenemos Sur y Edenori, tenemos seguramente AISA y todos los demás, es de acuerdo es parte, digamos, del mismo concepto que vimos de derecho administrativo, que es eminentemente local. Sucede lo mismo con la posibilidad de conceder los servicios públicos. Y lo último, que creo que algo ya lo vimos en la clase pasada, es el tema de la extinción. El contrato de concesión de servicios públicos, al igual que el contrato de concesión de obra pública, se extingue por vencimiento del plazo contractual, por rescisión con culpa por parte del
del concesionario, donde aparece la figura del rescate. Recuerden que en materia de servicios públicos, cuando se rescinde un contrato, en razón de que hay un servicio público en juego, no se rescinde y se termina, sino que se rescata, aparece el rescate dentro de esta rescisión con culpa, como figura a través de la cual el Estado rescinde y retoma la prestación del servicio público a sus manos, para luego, por supuesto, poder concederla a un tercero, para que no se interrumpa y no se incumpla con el principio de continuidad de los servicios públicos. Bien, y por supuesto puede suceder también que termine por otras figuras, sea la rescisión por oportunidad, mérito o conveniencia, sea por estallido de la Argentina, no sé, veremos qué pasa en los próximos meses. ¿Bien? Claro. Buenísimo. Profe, yo tengo una duda. Puede pasar, sí. El tema de las telecomunicaciones, todo lo que es cable, internet, ¿es tomado como servicio público? Porque viste que cuando todo el tema de la pandemia, el Estado dijo, bueno, vamos a congelar las tarifas por cierto tiempo. Pregunto si es tomado como servicio público, como si fuese el agua o como si fuese la luz, porque yo acá en Venado, por ejemplo, tenemos diferentes empresas privadas que vos podés elegir a quién contratar, pero yo no sé si son concesiones del Estado o son empresas privadas. No, en realidad lo que hay primero es la licencia de telefonía en general. La prestación en sí no está como un contrato de concesión, no están categorizados como servicios públicos. Exacto. Sí, y que justamente fue la discusión que por supuesto muy actual, cuando se estableció esto del congelamiento de las tarifas de telefonía y de internet, apareció el tema de se quiere asimilar esos servicios a servicios públicos. No están categorizados como servicios públicos, al igual que, por ejemplo, la actividad bancaria, donde también hubo un intento de traspasarlo al que es un servicio público y aplicar estos caracteres. O sea, usted piense, por ejemplo, los caracteres de los servicios públicos y lo que implicaría trasladar esos caracteres a ese tipo de empresas. Las empresas, por supuesto, no lo quieren. Es una forma de intervención del Estado. Hoy día todavía no están conceptualizados como servicios públicos, caracterizados como servicios públicos, sino que hay, ante la situación que estamos viviendo, una intervención del Estado en la prestación que puede, por supuesto, hacerla pensar y llevarla a pensar que está intentando volverlo un servicio público, pero bueno, es una intervención del Estado en la actividad privada, como cuando vimos Poder de Policía, que se metió, que yo les decía, hasta el año pasado yo le daba Ercolano de 1930, diciéndole que se había metido en la libertad contractual y había congelado el precio de los alquileres, y hasta el año pasado yo decía, es imposible pensar en eso hoy día, y hoy día es repensable porque sigue estando congelado, es más o menos lo mismo. Es una intervención del Estado en unas relaciones entre privados, justificado, vamos a decir, en la situación que estamos viviendo. No digo ni que esté bien, ni que esté mal. Sí va a traer consecuencias, por supuesto, porque no creo que le haya gustado a ninguna de las prestatarias de telefonía o de internet que le metan la mano en el bolsillo, porque básicamente al congelarle es básicamente eso. Pero bueno, es una intervención del Estado, es una situación muy excepcional. La verdad que tratar de hablar de lo que uno sabe o conoce o piensa conocer del derecho este año es muy difícil. Hablar del derecho administrativo y de como uno lo venía viendo o pensando en la actividad del Estado como uno la venía viendo este año, la verdad que es muy difícil. Y las consecuencias las vamos a ir viendo con el pasar del tiempo. Ojo con algo, con ese tema de intervención. Están congeladas. Está congelado el aumento, como el tema de los alquileres. No quiere decir que vencido el congelamiento no se actualice lo que tenga que actualizarse. O sea, es algo que por ahí uno, si están alquilando, pasan por lo mismo. Les congelaron el alquiler. Ajá. Cuando se levanta el congelamiento, le va a subir todo lo que tenía que subir. No es, no es que se imposibilitó. Se estiró un poquito en el tiempo. Yo creo que con telefonía e internet nos va a pasar lo mismo. Cuando nos descongelen la posibilidad de subirlo, vamos a ver un salto en la factura del internet y de celular bastante importante. Porque la idea es, el justificativo es que no estamos en estos momentos produciendo dinero como producíamos antes. No estamos, ninguno de los que trabaja, digamos, no está generando
el mismo flujo de ingresos que hasta marzo, con lo cual no tenemos plata para pagarlo. Ahora, cuando todo vuelva a la normalidad, que suponemos que va a volver en algún momento, vamos a tener tanto dinero, tanto flujo de ingresos que vamos a poder pagar todo el aumento. No se ría, Víctor. Ese es el justificativo. Por eso digo, está frenado el aumento. Una intervención del Estado. Pues, digamos, yo no puedo tomar partido en ninguna de las medidas, salvo cuando veo que hay una violación flagrante de la Constitución. En estos casos, tal vez sea lo necesario. Es una situación, la verdad, que única. Ustedes son jóvenes, escuchen a sus abuelos, a decir, ni en la Segunda Guerra Mundial vimos esto. Y bueno, es una situación bastante particular. Muy interesante para hacer un trabajo de posgrado, de investigación, están todos invitados, sobre los efectos de la pandemia en un montón de instituciones. Creo que es el año con más producción doctrinaria de los últimos 100 años. Creo que está todo el mundo escribiendo artículos de doctrina. Nunca me llegaron tantos mails con artículos de doctrina del análisis de una situación concreta en el marco de la pandemia comparado con el año pasado. Con lo cual creo que también el tema de telecomunicaciones e internet pasa lo mismo. Pero bueno. Ya estaremos bien, no se preocupe. Lo bueno es que internet anda muy bien, el celular también anda muy bien, con lo cual no tiene nada de qué. Vamos bien. Bueno, eso de servicios públicos. Como siempre les profe, digo, a mí me quedó una duda. Dígale. No escuché bien. Cuando habló de la revisión de las tarifas, dijo que se hacía periódicamente. Sí. Ah, Sí, la revisión de tarifas se debe hacer periódicamente, la periodicidad debe estar prefijada en los contratos de concesión porque es, vamos a decir, un derecho del concesionario a que se vaya actualizando la tarifa en razón de que en la Argentina todo sube. O sea, esto es muy de Argentina. O sea, voy siempre a los mismos ejemplos. En Estados Unidos la inflación es como mucho 1% anual. Con lo cual, seguramente en un contrato de concesión, allá si lo hay, a 10 años, es como mucho 10% de inflación en 10 años. Con lo cual, seguramente hace una revisión anual o cada año, o ya lo ponen de antemano. En Argentina es necesario establecer una periodicidad bastante cercana de revisión de tarifas, porque tal vez, como sucede en los presupuestos de todos los años, ya lo habrán escuchado en televisión, la inflación presupuestada, dicen, para el año que viene es del 19. Perfecto. Entonces usted dice, no, bueno, hagamos un contrato de concesión, le dice usted, Estado, le dice a un privado, le dice, hagamos un contrato de concesión, fijando que el aumento de las tarifas va a ser del 19. Y el concesionario le va a decir, no, hagamos una cosa, fijemos una revisión cada 4 meses. Y seguramente el año que viene la inflación en lugar de 19 es 26. Entonces, el concesionario cada 4 meses tiene que tener la posibilidad de levantar el monto de las tarifas o del precio de acuerdo a las nuevas valores que se están manejando. Por eso es que la revisión debe ser periódica. Debe permitir, recuerden como siempre, todo privado que se acerca al Estado y cumple funciones o le desarrolla una obra o lo que fuera, en todo lo que es materia contractual, es un colaborador, no es un financista. Con lo cual, la ecuación económica financiera que veíamos en la clase pasada que debía mantenerse, sucede lo mismo en servicios públicos. La revisión de tarifas permite eso. Por supuesto, volvemos siempre a lo mismo. La revisión de tarifas va a tener a un privado concesionario diciendo súbamelo, al usuario y consumidor diciéndole no me lo suba, porque seguramente la inflación es del, no sé, vamos a decir, la inflación es del 10, el aumento del sueldo es del 4, o todavía no se lo aumentaron, con lo cual usted va a renegar del aumento de tarifa, y el otro le va a decir, si usted no me aumenta la tarifa, yo no hago inversiones, y el Estado en el medio va a tratar de fijar una tarifa que trate de contentar a los dos. Es muy difícil, pero es un procedimiento necesario. O sea, cuando ustedes escuchan de que se hace audiencia pública o de que aumentaron o que se hizo la revisión de tarifa y aumentó la tarifa, es porque es algo necesario, natural y que ya está prefijado de antemano. ¿Bien? No, por favor. Para eso vine. Con eso
estoy viendo el servicio público, no sé qué hice con mi programa. Las cosas vuelan acá en esta casa. Terminado el servicio público, empezamos con el tema del empleo público. El empleo público tiene dos partes muy importantes. Por un lado, una primera parte... ¿Cómo dijo, profe? ¿Empleo o empleado? Empleo público o empleado público es lo mismo. El tema, si quieres, es empleo público. Y de la persona de la que vamos a hablar va a ser del empleado público. ¿Le gustó? ¿La contenté? Bien. La parte del tema de empleo público tiene dos grandes partes. Una parte relacionada con todo lo que es la ética en el empleo público y otro lo que es la parte normativa, regulatoria específica de la relación de empleo público. De la parte de ética es la parte más rica, más interesante y la que más permite hablar. Es un tema muy interesante. Si las clases sobraran, yo le hubiera pedido al doctor Frigulietti que... doctor, ahí no le pasé el programa, está bien, sí. Gracias. Si el número de clases me lo hubieran permitido, yo le hubiera solicitado al doctor Frigulietti que viniera a dar una clase sobre ética pública. Porque es no sé si las palabras a utilizar, vamos a decir, es un grosso en lo que es ética pública, en la ética en la función pública, como dice él, es muy capacitado, es un gran conferencista en todo lo que es ética en el ejercicio de la función pública. Me hubiera gustado porque es un tema que permite un gran desarrollo, que está muy regulado y que permite estudiar el tema del empleo público desde otra arista, que tiene una gran implicancia en el ejercicio del empleo público. En el deber ser es hermoso para estudiar y estaría muy bueno llevar el ser lo más parecido a ese deber ser. Pero bueno, como no tengo tiempo, la idea mía es darles el marco normativo, lo más importante en lo que hace la ética pública, para que ustedes lo tengan. Les digo básicamente cuál es lo que es digamos, el ordenamiento que se aplica dentro del empleo público, más allá de la normativa específica de empleo público que vamos a ver después del corte, qué es lo que tienen que conocer que existe vigente, porque en caso de que sean empleados públicos, se les va a aplicar, es normativa general que se aplica en cualquier relación de empleo público, cualquier empleado o funcionario público está alcanzado por esta normativa, con lo cual es muy importante conocerla para no caer en alguna de las infracciones que esa propia normativa prevé, que es mucho más amplio que el régimen disciplinario sancionatorio del empleado público. Con lo cual, les doy el marco, si quieren abro el chat para darle los números, porque seguramente me van a empezar a preguntar cuáles son los números. Hay una ley marco a nivel nacional que regula todo lo que es la ética en el empleo público, la ética en el ejercicio de la función pública, que es la ley 25.188, es del año 1999. Está sancionada en razón de una manda de la propia Constitución en la reforma del 94, que precisamente manda que una ley del Congreso regulará todo lo que es la ética en el ejercicio de la función pública, es la 25.188, se tomaron tan solo 4 años para sancionarla. La 26.857 es una ley posterior, modifica el capítulo de lo que hace a las declaraciones juradas, uno de los temas más candentes, vamos a decir, de la ética de la función pública, es el tema de las declaraciones juradas, el tema de la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas, la actualización y cómo es un elemento la declaración jurada en la lucha contra la corrupción. La idea de las declaraciones juradas no es un tema de saber qué tienen, sino de saber con cuánto vinieron y con cuánto se van. Básicamente para ver si con lo que cobraron mientras fueron parte de la administración pública les alcanzó para tener ese incremento patrimonial.
Que después con eso se haga nada o algo, ya depende de las personas que están en el cumplimiento de las funciones. Antes de la sanción de la ley de ética, de la sanción de la Ley Nacional de Ética Pública, se había por ley ratificado la Convención Interamericana contra la Corrupción. La Argentina se sumó, adhirió e hizo suya los postulados de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esa convención es muy interesante, es muy linda tenerla, no es muy larga. Por supuesto, el problema que tienen los tratados, que ustedes seguramente ya lo han visto, y por eso no les gusta leer tratados, es que son intenciones. Son, qué lindo sería el mundo si... Bueno, la Convención Interamericana contra la Corrupción tiene por supuesto, una redacción de esa forma, pero tiene un capítulo muy interesante sobre medidas preventivas. Es decir, no de castigo de la corrupción, sino de qué medidas se pueden tomar de antemano para que no exista corrupción. Con lo cual, un capítulo muy interesante, una manda muy interesante a los países a que no se la pasen con juicios por corrupción, que no se la pasen buscando meter preso al que ya cometió el acto de corrupción. O sea, voy a lo que uno puede, al hueso para que entiendan. A mí no me interesa, como familiar de una víctima de la tragedia de Once, que Jaime esté preso. No me interesa, porque no me cambia. Ya está muerto mi familiar. Con lo cual, la Convención Interamericana contra la Corrupción lo que intenta es que no se puedan cometer actos de corrupción. Entonces, manda a que se elaboren normativamente todos los mecanismos necesarios para que no pueda existir corrupción. Con lo cual, es muy interesante, más allá de, por supuesto, que lo que les digo que se les debe pasar con cualquier tratado, es muy interesante ese capítulo de medidas preventivas. Por supuesto, si están sin mucho que hacer y no hay ninguna serie en Netflix, los invito a que lo lean. También la Argentina, para no quedarse corto, sumó por ley 26097, ratificó la Convención de la ONU contra la Corrupción, es un poco más nueva, creo que es de 2004, no, de 2006, perdón, es de 2006, la Convención de la ONU contra la Corrupción. Entre las dos me quedo con la Interamericana, más allá de que, por supuesto, la ONU parece un poquito más importante, pero bueno, es más, prácticamente me parece más interesante la Convención Interamericana contra la Corrupción. Para la lucha contra la corrupción, donde por supuesto hablamos de la corrupción, la prevención de la corrupción, como por supuesto el seguimiento en su caso, a nivel nacional tenemos la Oficina Nacional Anticorrupción, está creada dentro de la ley de ministerio, la 25233, 25233, sobre un número, está dentro de, digamos, de la desconcentración que hay en la ley de ministerios, aparece la Oficina Anticorrupción, tiene un decreto, el 102 del 99, donde tiene todas las funciones de la Oficina Nacional Anticorrupción, por supuesto, como les digo, todo lo que es preventivo, de seguimiento, y en su caso, todo lo que puede hacer a posteriori en caso de detectar por parte de funcionarios alguna práctica anticorruptiva. A nivel provincial también tenemos una oficina, provincia de Santa Fe, por supuesto, tenemos una oficina provincial dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tenemos la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público de la provincia de Santa Fe. Bastante grande el nombre. Es la Dirección de Anticorrupción de la provincia de Santa Fe. El doctor Frigulietti fue el creador y titular durante 12 años. Pasó varios gobiernos, para que vean lo importante, no le digan ñoqui, sino que era, más allá de su afiliación política, se ve que era muy importante y traspasó 3 gobiernos provinciales y siguió, o sea, no solo digamos que ayudó a crear la oficina de trabajada dentro del Ministerio de Justicia, ayudó a crearla, dictó la norma de creación, esta norma es casi su letra, vamos a decir. Por supuesto fue nombrado porque no había nadie, no sé quién está ahora, no había nadie más
importante, creo que la disolvieron. No había nadie más importante en la provincia de Santa Fe para meterlo, estaba Pablo, y siguió estando durante 12 años. Renunció el año pasado porque no daba abasto, y porque, como siempre sucede, es muy linda la parte normativa, pero después cuando vamos a los hechos de textuales palabras de Pablo, es muy lindo, pero cuando lo querés aplicar necesitas fondos, y cuando vas a pedir fondos no te los dan, y es la mejor forma de frenar cualquier intento de lucha contra la corrupción, le quitas fondos a la oficina encargada de luchar contra ello. Tanto a nivel nacional como a nivel provincial en cualquier lugar, lo más fácil es sacarle fondos, y listo, no puede funcionar. Así que bueno, ahora está vive un poco más tranquilo, no duerme 4 horas por día, sino que debe dormir 8, así que contento por Pablo en la paz personal. Sin importar ello, durante el ejercicio de Pablo, tuvo un hijo, que fue el decreto 692-2009, un primogénito muy importante, que es el decreto de acceso a la información pública. Aquí me saco el sombrero por la provincia de Santa Fe. Es la norma de acceso a la información pública más innovativa de la Argentina. Fue creación de Pablo, por supuesto, no voy a decir copiado, pero es traído de algo que se utiliza a nivel internacional. Vamos a decir que la información, cuando hablamos de información pública, hablamos de cualquier información que esté en manos del Estado. Bien, y se supone que los actos del gobierno son públicos. Cambió el agua, ahora está tomando de una jarra, tiene mucha sed, Jair, prenda el ventilador, ahora la ventana. Cambió de vaso a jarra. Después que del corte va a venir con un vaso de Starbucks, no sé. Sediento, chicos. Y eso que no está hablando, imagínense si hablara. Este decreto de acceso a la información pública, básicamente, es establece el procedimiento, la forma y canal a través del cual uno se puede hacer de información pública de la administración pública de la provincia de Santa Fe. Usted tiene en tratados internacionales el Pacto San José de Costa Rica, la publicidad de los actos de gobierno, y el derecho a ser oído, y a presentarse ante las autoridades, y a que le contesten, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en todo el país, y a nivel nacional incluido, usted si quería hacerse de alguna información pública, tenía que ir a pedirla por mesa de entrada. Usted le hacía la presentación, y la oficina le decía, ya te contesto. Y si tenía ganas, algún día te contestaba. Y si no te contestaba, tenías que ir a la justicia a pedir la información porque no te la daba. Pablo lo que ideó fue básicamente la centralización de los pedidos de acceso a la información pública a través de la misma oficina que él estaba a cargo. Es decir, usted quería conocer, por ejemplo, un contrato vigente entre la provincia de Santa Fe y un privado, lo hacía a través para saber cuánta plata estaba gastando, lo hacía a través de la oficina, y la oficina se encargaba de hacerse de la información pública y ponérsela a disposición. Funcionaba muy bien, por supuesto lo probamos, en la UNR en Rosario era un trabajo práctico, como la oficina estaba en otra cuadra, era un trabajo práctico de todos los años. ¿Qué quiere saber de la provincia de Santa Fe? Cada uno hacía una petición, traíamos un formulario preimpreso que tenía la oficina, y hacían una cuadra, lo presentaban, y en menos de 3 meses o 4 meses se hacían de la información. Por supuesto lo probamos para testearlo a Pablo, pero funcionaba muy bien. Yo lo utilicé en el ejercicio de la profesión, y si bien dice que las fotocopias son a cargo de uno, a mí me ha llegado fotocopia a domicilio de la información requerida en su caso, y por supuesto luego utilizada en algún juicio, con lo cual funcionaba muy bien el tema. Era en ese momento, en el 2009, fue durante muchos años algo totalmente innovativo, superaba lo que sucedía a nivel nacional y en todas las provincias. Pero bueno, lástima, Pablo, no estar más. Lo último, a nivel nacional, porque esto es nuevo, en septiembre de 2016 se dictó, después de muchísimos años, la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública. No le llega ni a los talones al decreto provincial, es de septiembre de 2016, intenta ser la vía a través de la cual es una ley, diferenciada de un decreto. En la aplicación de esa ley, usted se va a poder hacer de cualquier información que esté en manos del Estado Nacional. Sea que esté en soporte papel, sea que esté en soporte informático, usted, a través de los postulados de esa ley, puede conocer cualquier información que esté en manos del Estado.
salvo que sea algunas de las excepciones, que siempre son seguridad nacional, información clasificada que pueda traer un perjuicio en particular, cualquier información del Estado Nacional que usted quiera conocer en este momento, que se esté preguntando qué está haciendo el Estado Nacional en cualquier aspecto del ejercicio de la administración pública, a través de esa ley puede hacer un pedido de acceso a la información pública y por la aplicación de esa ley, el Estado Nacional, en toda su dimensión, está obligado a dársela. Con lo cual, si tienen alguna duda en esta pandemia sobre algo que está sucediendo a nivel nacional, están invitados a hacer aplicación de la 27, puse 25, perdón, me quedé un poco corto, 27.275. Perdón, el apuro. Era más nueva la ley. No me daban los números. 27.275. Pueden hacer uso de esa ley, canalizar un pedido de acceso a información pública y el Estado Nacional les tiene que contestar con la información que ustedes tienen. Lo que se les brinda es información pública, es decir, no se les contesta, no se les hace un informe, no es un mail o un WhatsApp donde ustedes preguntan y les contestan, sino que ustedes dicen, quiero saber qué partida presupuestaria o qué partida presupuestaria se le asignó a el nuevo Ministerio de la Diversidad Nacional. Y les van a dar copia de la partida presupuestaria para que ustedes puedan conocer el monto, o, si quieren esperar el año que viene, cuánto dinero gastó en la rendición el Ministerio de Obras Públicas Nacional, y van a tener el documento nacional, una copia a su favor. Bien, están invitados a utilizarlo. Hacemos un corte, una quebrada, 5 minutos, me tomo un té, y Jair se prepara algo más para tomar, y volvemos con empleo público. ¿Bien? Dale. Nos vemos en 5. No, nos vemos en 10, perdón. Intenta aplicar todo el cúmulo ese de ética pública a todo el que ejerza función pública. Y dice, función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona, se llama persona natural, en nombre del Estado o al servicio del Estado. Es decir, cuando hablamos de empleo público, tenemos que hablarlo con una amplitud bien grande, y es muy importante que, más allá de que no nos adentramos en todo el cúmulo de ese ordenamiento normativo en materia de ética, toda persona que transitoria, permanente, honoraria, remunerada, cualquier persona que presta de alguna forma una función que es del Estado, es o debe ser considerado funcionario o empleado público. Con lo cual, abrimos mucho el abanico de personas que van a estar alcanzadas por toda la normativa que hace al empleo público. Pero bueno, el tema del empleo público es un tema enorme, podemos estar clases y clases hablando de empleo público. La idea es tener una noción de, a través del marco normativo nacional, una noción de los puntos principales que hacen al empleo público. A nivel nacional en la ley está bastante claro, y replicado luego en las leyes provinciales bastante similar. Por eso es que se los doy de la Ley Nacional de Empleo Público, les marco lo más importante, o vemos a partir de lo que dice la Ley Nacional cuáles son los puntos más importantes de empleo público. Luego lo van a poder traspolar en su caso a cualquier normativa, más allá de que no se aplique directamente. Como les decía, a nivel nacional, Ley Nacional 25.164 es la Ley Nacional de Empleo Público, 25.164, Ley Nacional del Empleo Público. Como les decía, tiene, más allá de su aplicación directa solamente a los empleados públicos nacionales, tiene una regulación bastante normal y bastante similar a las demás de las demás provincias, con lo cual vemos más o menos lo principal. Les marco con los artículos y después de cosas los pueden revisar. En el artículo 3 tienen las personas que son excluidas de la aplicación de la ley, porque hay dentro de las personas que prestan funciones para el Estado, algunas que van a estar alcanzadas por todo el régimen de empleo público, y otra gran parte que ustedes conocen como toda la planta de ministerio, de gabinete, la parte de funcionarios,
que no son empleados públicos, sino que son esas personas que por un vínculo político, una relación política, prestan una función del Estado que tiene un régimen totalmente diferente en lo que hace a la relación de empleo público. Digamos, van a estar alcanzados por todo lo de ética pública que vimos recién, pero no por la Ley Nacional de Empleo Público, y por supuesto sucede lo mismo a nivel provincial, en cualquier provincia. Esas personas no están alcanzadas por la ley. En el artículo 4, tienen los 3 requisitos fundamentales para el ingreso a la administración pública como empleado público. Estos 3 requisitos son los fundamentales, los básicos y los que van a encontrar siempre. ¿Bien? Ser argentino. Ser argentino, natural o naturalizado, es el primer requisito para poder ser empleado público. Si les suena raro, sepan que es así. Los extranjeros no pueden ser empleados públicos, salvo por supuesto que se nacionalicen, pero el extranjero que está acá con un documento extranjero, como residente, no puede ingresar a la planta de personal del Estado, ni nacional ni provincial. Primer requisito, ser argentino. ¿El por qué? Es un poco arcaico el por qué, pero tiene que ver con el tema de lo nacional, digamos, un tema de cultura, un tema de sentimiento nacional y de pertenencia, que hace que solamente quien sea argentino, o haya elegido ser argentino, pueda prestar una función del Estado argentino. Puede estar de algún modo justificado, cualquier cosa se nacionaliza, pero está discutido y ha llevado a juicio personal, por ejemplo, de la salud, extranjero, no nacionalizado, que ha impugnado la inconstitucionalidad, y creo que hasta ha habido un caso en el que se ha admitido a un extranjero dentro de la planta de personal de salud, chao la mamá de Alejo Balata, dentro de, más allá de no cumplir con este requisito. Pero bueno, es un requisito que van a encontrar replicado siempre, ser argentino para poder ser empleado público. El segundo requisito es la idoneidad. Hermoso requisito. ¿Qué es ser idóneo? Los invito, por supuesto, a escuchar el monólogo de Rabinovich, de Les Luthier, que habla de la persona idónea. La idoneidad tiene que ver con las características de la persona pensando en la función que va a cumplir. Ahí, por supuesto, seguramente van a pensar en el tema de la capacidad. Por supuesto, cada persona va a poder ser idónea para prestar una o un tipo de función del Estado que otra persona no. Ustedes seguramente van a ser en algún punto idóneos para prestar funciones tanto administrativas como lo que hace, por supuesto, al derecho, y no van a ser idóneos para ser directores de la orquesta estable del Colón, supongo. Con lo cual la idoneidad tiene que ver con, dentro del caso concreto, qué aptitud, qué capacidad tiene la persona y esa puesta en funcionamiento al servicio del Estado. Y el tercer requisito es la aptitud psicofísica, donde ahí seguramente van a decir, hay cada uno. Y sí, pero la aptitud psicofísica es un requisito necesario para el ingreso a la administración pública, sea nacional, provincial o municipal, más allá de los casos que ustedes puedan tener, conocer de personas no aptas, física o psíquicamente, para prestar un servicio del Estado, es un requisito de ingreso. Es un requisito de ingreso muy bien pensado, porque la persona que pasa a prestar funciones para el Estado tiene siempre como destinatarios otros ciudadanos, y que esa persona, además de ser idónea, tenga aptitud psicofísica, va a permitir que pueda prestar cabalmente ese servicio o esa parte del servicio de la administración pública. No digo que no deba darse asistencia a una persona que no tenga aptitud psicofísica en general, pero cuando pienso en la persona que cumple una función del Estado, pienso en que si algún problema psicofísico le impide ir a su lugar de trabajo, los perjudicados somos nosotros. Por eso es que la actitud psicofísica tiene que ver más que nada con la prestación del servicio, no como servicio público, sino la prestación del servicio en general, de que toda la ciudadanía
encuentre todos los días del año a esa persona prestando el servicio, cumpliendo con su actividad como corresponde. Porque si la persona de mesa de entrada falta, se complica de ahí para atrás todo el trabajo de la oficina. Con lo cual, la aptitud psicofísica es algo que no solo debe evaluarse en el ingreso, sino que es algo que sobre lo cual debe hacerse un seguimiento para que la persona, en su caso, tenga el tratamiento necesario para poder seguir prestando el servicio como corresponde. Por ejemplo, si no estuviéramos en época de pandemia y yo tuviera que viajar, en este momento estaría imposibilitado porque tengo una bota de plástico acá en la pata, como pueden ver, y no podría apretar el embrague del auto para poder ir a prestar mi servicio de docencia. Con lo cual, en este momento yo sería inapto físicamente para prestar el servicio de docencia. Por supuesto, no voy a pedir al Estado que tape todos los pozos que hay en todo el mundo, como para que yo no los pise y me rompa el tobillo, pero sí en las cuestiones más que nada psíquicas, tiene que haber ese ambiente de trabajo cordial y tiene que hacerse el seguimiento de la persona para que en su caso se lo enderece sin tener una persona 6 meses de licencia psiquiátrica, cuando pudo de antemano preverse el estado de salud como venía de esa persona. Con lo cual, un punto muy interesante, y está muy bueno, que se trate de hacer algo que se ve mucho en lo que es el empleo privado, el seguimiento del personal, para poder, en su caso, acompañarlo y encauzarlo. Me sucede a mí, yo todos los años, más allá de lo que ustedes puedan pensar, yo soy evaluado psicológicamente en mi trabajo, porque precisamente intentan preventivamente ver si no me estoy convirtiendo en un desquiciado y voy a dejar de ir a trabajar, o voy a llegar con una ametralladora, supongo, a mi lugar de trabajo, no sé. Pero todos los años me hacen una evaluación psicológica, física también, con lo cual está muy bueno que también eso mismo se haga en cualquier planta y usted no se encuentre con licencias por parte del empleo público, porque si no, por supuesto también, el erario público se va destinado al pago de licencias más que al pago de los empleados que están prestando verdaderamente el servicio. Un tema muy interesante para debatir, muy interesante para que se cumpla. En el artículo 5 tenemos los clásicos impedimentos para ser empleado público. Básicamente tiene que ver con aquellos condenados, procesados o inhabilitados para ser empleados públicos. Ustedes por ahí encontrarán, en caso de sentencias penales a exfuncionarios, ven cómo conexa a la pena de prisión, ponen una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Bueno, en todo delito que de alguna forma atente, o que pueda atentar, hablamos también de procesados, por supuesto, que pueda haber atentado contra el erario público, contra el Estado Nacional, o contra cualquiera de sus reparticiones, generalmente están inhabilitados de ingresar a prestar un servicio público. Con lo cual, profe, ¿sí? ¿las candidaturas políticas cuentan en esto que estás diciendo vos? No. Ah, no se aplica, con razón. No se aplica. No, por supuesto, también traído, por supuesto, más allá a ver, creo que hay una gran parte de la planta de política de la Argentina que está en algún punto procesada. Por eso le decía que en el artículo 3 tiene quienes son excluidos de esta normativa. Todo el personal político, creo que es de gabinete y demás, está excluido. No está dentro de la ley nacional electoral ni provincial. Está previsto el impedimento para ser candidato, más allá de algunos intentos de reforma y demás. No está previsto el impedimento de ser procesado, de estar procesado para ser candidato. Parece gracioso y por supuesto lo vemos todos los días en los diarios. El problema con la parte política, digamos, con los cargos políticos, tiene que ver con que digamos, si bien uno no quisiera, está tan ligada la justicia a la política, que sería muy fácil hacer caer candidaturas políticas procesando personas. Es decir, yo no quiero que tal sea candidato, le hago una denuncia penal un mes antes de que se presenten las listas para candidatos, con 2 pruebas, aunque sean falsas,
y esa persona seguramente es procesada, y como es procesada no puede ser candidato, y termino ganando la elección por falta de contrincante. Por eso no está como impedimento para ser candidato. Bien pensado, o sea, se supone que luego, si uno está procesado, es el voto popular el que debe realizar. Pero profe, al procesar a una persona porque se tiene pruebas contundentes, en mi opinión. Entonces, si vos decís que está bien pensado, a lo mejor habría que preguntar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, estoy totalmente de acuerdo con usted. No, porque mientras vos decís, profe, que a lo mejor es una maniobra política para ver si yo puedo hacer caer a mi contrincante, no es tan fácil decir, no, mete una denuncia y listo, la procesé, tengo que presentar pruebas, entonces si hay pruebas. Yo hablo totalmente en abstracto y siempre tengo que dar las dos versiones y por qué existe. O sea, me preguntaba Elisa de por qué es posible, yo le doy el por qué. No le digo que esté bien y que esté mal. Yo todo lo que usted ve que está alcanzado por la política, yo no tomo posición, porque no puedo. No, sí, está bien, pero bueno, fue un... Lo que pasa es que me indigna, entonces me surgió y dije... Yo intento darle las razones con las cuales ustedes se van a encontrar. Y el por qué puede estar bien pensado el tema, porque en realidad, más allá de la condena penal, en las elecciones usted tiene la condena popular, con lo cual el que tiene la posibilidad de que una persona procesada no sea electo es el propio pueblo, con lo cual eso va más allá del procesamiento. El tema es que en tema de procesamiento sigue persistiendo el principio de inocencia, con lo cual hasta que no haya condena y esa condena no esté firme, todos somos inocentes, con lo cual usted piensa que ni siquiera procesado usted podría ser vedado, porque necesita la condena, y no solamente la condena en primera instancia, usted necesita la condena firme, y la firmeza en la Argentina recién se alcanza con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, profe, y te imaginas que encima remueven los jueces y encima le hace juicio político hasta la Corte Suprema, no tenemos condena nunca más. No, me encanta esta ley, está buenísima, súper aplicable. La ley, esto de ser empleado público existe en todo, en la ley provincial también lo va a tener, y lo va a tener en cualquier provincia. El tema es que acá no estamos hablando acá no tenemos del otro lado el voto popular. Acá lo que tenemos es el propio Estado haciendo ingresar a la planta de personal del Estado gente procesada. Y eso es lo que se intenta impedir. Porque acá no estamos con un tercero, ni siquiera estamos ni con otro poder del Estado, ni tenemos a la ciudadanía interviniendo, sino que es yo, presidente, haciendo ingresar, yo ministro, yo secretario, quien fuera, yo haciendo ingresar a la administración pública a un montón de gente a través de los procedimientos de selección y que está procesada. Eso es lo que se intenta impedir, bien impedido, porque no hay control, más allá de que usted puede decir, hay un control posterior, puede haber un montón, pero bueno, eso es lo que se intenta impedir bien. En lo demás, no se piense que es tan difícil procesar a una persona, porque usted está pensando en que ese fiscal está haciendo las cosas bien y por eso no va a pedir el procesamiento, y ese juez está haciendo las cosas bien y por eso no lo va a procesar. Pero después usted va a poder estudiar cómo tanto fiscal como juez eran corruptos y estaban de la mano y los procesaron sin pruebas, y cuando le van a hacer el juicio político se jubilan. Hay de todo para estudiar, hay de todo para analizar, con lo cual, si bien está mal, vamos de vuelta, si bien puede pensar que está mal en la parte de permitir el procesamiento, el que esté procesado para ser candidato, siempre está el voto popular en esos casos, con lo cual, si quiere echar la culpa a alguien, le echa la culpa a todos los que tiene acá presentes, y sigue así por todo Venado Tuerto, y sigue así por todo Santa Fe, y sigue así por toda la Argentina. O sea, hay cuestiones donde hay que cortar, vamos a decir, otra vez la mamá de Alejo, hay lugares donde hay que cortar y hay que intentar, como le digo, hay que intentar pensar en frenarlo a posteriori digamos, los peligros más importantes para el Estado, para todos, pero no se puede, como le digo, no se puede poner este impedimento para ser candidato. Yo supongo que si ponemos el impedimento de estar procesado para ser candidato, yo creo que se va a armar el mayor quilombo en la Argentina, en la justicia penal. Va a ser increíble, va a estar todo el mundo denunciando a todos, va a hacer explotar al Poder Judicial en la parte penal, la van a hacer explotar, la van a abarrotar de causas penales infundadas,
porque luego el delito por falsa denuncia es muy poco, o sea, yo creo que se va a hacer más quilombo, con lo cual creo que el remedio está en otro lado. Creo. Pero bueno, no soy quien, y seguramente va a poder encontrar usted un montón. Hay un montón de proyectos, no digo que no se haga, hay un montón de proyectos para establecerlo como requisito para ser candidato, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Lo importante para mí, en mi ideología apolítica, es encontrar algo que sea neutral. Y es creo que lo más difícil de las instituciones. Creo que lo más importante es hacer cosas que funcionen en abstracto. El problema, como siempre les digo, es hacer algo donde cuando haya una persona aplicándolo no pueda echar mano. Y es lo más difícil. Porque yo les di licitación pública y les expliqué cómo es perfecto. Y es puro. Y es incorruptible. Hasta acá alguien mete mano. No sé si hay forma de hacer algo que sea totalmente incorruptible. Creo que lo mejor es mejorar las personas. Y si no hay nadie procesado, no es necesario poner el impedimento. Una filosófica bien al fondo de tratar de llegar a la felicidad final, a la sociedad perfecta, pero bueno, en el mientras tanto lo vamos puliendo. No le digo que no es que ni que esté bien ni que esté mal. Le digo que hay proyectos y le digo que hay voces a favor y le digo que hay voces en contra. Pero bueno, en lo que es empleo público está el impedimento. Los inhabilitados, por supuesto, hay una condena penal que viene con la accesoria de inhabilitación. Recuerden también que, ahora lo vamos a ver también cuando veamos sanciones, cuando vimos sanciones disciplinarias, las expulsiones de un empleado público, como vamos a repetir, vienen con una pena, entre comillas, accesoria de inhabilitación, con lo cual también el que ha sido cesanteado o exonerado de la administración pública por una relación previa, también tiene un periodo de inhabilitación, con lo cual también esos caen dentro de los excluidos para ser nuevamente empleados públicos mientras dure la inhabilitación. En el artículo 7 tienen las típicas formas de ingreso a la administración pública, que básicamente son, por un lado, las que tienen que ver con el régimen de la estabilidad, la famosa planta permanente, el personal contratado, y habla también del personal de gabinete, como esa personal que está excluido. Son las tres formas vamos a decir, de ingresar a la administración pública. En el artículo 8 habla o empieza a hablar de la estabilidad. La estabilidad como un derecho, vamos a decir, o vamos a hablar de aquellos agentes que gozan de estabilidad, son aquellos agentes que ingresaron a la administración pública mediante los mecanismos de selección que pertenecen al régimen de la carrera. Cuando escuchen que hay un llamado a ingresar a la administración pública ligado al régimen de la carrera, hablamos de esa planta permanente, que es justamente también, de la mano viene, el personal que tiene estabilidad. Bueno, como les digo, la planta permanente es el que ustedes más conocen o que más se menciona como empleado público. El empleado público de planta permanente, con sus pros y sus contras, con sus cosas lindas y sus cosas malas. Ahora vamos a volver a hablar con la estabilidad. En el 17 están las formas de adquirir la estabilidad, que seguramente, si alguno está por ingresar a la administración pública, lo primero que va a leer es cómo se adquiere estabilidad. Más allá de la regulación, que es bastante básica, y por eso se puede traspolar a cualquier régimen de empleo público, la principal requisito para adquirir estabilidad, es decir, para poder ser empleado de planta permanente, es el transcurso del tiempo. Uno debe ingresar, transcurrir un periodo de tiempo, y con eso adquiere la permanencia, la estabilidad, pasa a ser de la planta permanente. Por supuesto, también se requiere muchas veces un acto administrativo que lo disponga, que diga, habiendo transcurrido el plazo, pasa a planta permanente, pero es un derecho que se adquiere generalmente con el paso del tiempo. Normalmente también les puedo decir que es un año desde que usted ingresa a la planta, ingresa a la administración pública, al régimen de la carrera, pasa a ser ese empleado de la planta permanente con estabilidad, es lo normal y lo general. Por supuesto, dentro de ese plazo
se le hace también otra evaluación, o debe hacérsele otra evaluación, tanto de capacidad, es decir, de la idoneidad, como de la aptitud psicofísica. Y si pasa esos dos exámenes, vamos a decir, y transcurre el plazo del tiempo establecido, usted pasa a ser de planta permanente. Ahora vamos a ver con todo lo que ello implica. En el artículo 9 tiene lo referido al personal contratado. Fíjense cómo, a diferencia de lo que uno piensa normalmente, el personal contratado es una figura legal, una figura regulada, una regulación específica, y es un personal que, si estamos dentro de lo que dice la regulación, ese personal tiene una relación también de empleo público, contratado con todas las de la ley, y es legítimo. Ahora bien, el personal contratado, más habla la ley, y lo van a escuchar repitiendo en cualquier, es ese personal que ingresa a la administración pública por un tiempo determinado, para una situación de carácter transitorio, para prestar una tarea específica. Recuerden el caso de Riva de Mar, cuando vimos autonomía municipal, una pianista que era contratada como concertista y a los 3 meses pasaba a planta permanente. Y tal vez no se quería, y por supuesto también luego la Corte le dio de baja, pero yo en aquel momento les daba el ejemplo de la contratación de una persona para que pinte el edificio municipal. Entonces yo decía, esa persona es contratada para prestar un servicio de pintor, y luego de pintado el edificio municipal, que siga trabajando de pintor en otras obras. Ahora, por más que tarde más del plazo que dice la regulación para adquirir la permanencia, no va a ser nunca un empleado de planta permanente, porque el vínculo que lo une es un vínculo del artículo 9 contractual, un contrato de servicio por un tiempo determinado, por una tarea específica. Pinte el palacio municipal, y cuando termine de pintarlo y le pague, siga trabajando de lo suyo. Bien, esa figura, como está regulada a nivel nacional, provincial y todo lo demás, es la figura del contrato de empleo público legal, válida, perfecta, cumplimiento con el ordenamiento normativo. Hoy, esperemos, vamos a ver también cómo se puede desvirtuar la figura del contratado, que seguramente es lo que ha llegado muchas veces a sus oídos, y conocen un montón de situaciones y demás, pero es una distorsión de la figura del contratado. No dice mucho la ley, las leyes generalmente dicen muy poco del tema del personal contratado. Hay regulaciones específicas en la reglamentación, que no me meto por supuesto para nada. Volviendo con el personal de planta permanente, en el artículo 16 tienen reguladas los derechos y obligaciones principales de todo empleado público de planta permanente. ¿Cuáles son los derechos fundamentales de un empleado de planta permanente? La estabilidad, que ahora vamos a volver a ver. La remuneración, que es lo que más les interesa. Si le duele la garganta a Agustina y tiene además más de 37,5 de fiebre, por favor, hágase el hisopado. Me estoy tocando la garganta. Por suerte acá no contagia. Y el tercer derecho fundamental es la capacitación. Cuando decimos que el empleado de planta permanente ingresa al régimen de la carrera, es porque el empleado de planta permanente ingresa no para quedarse en el lugar en el cual ingresó, sino para hacer carrera administrativa. Y por eso tiene derecho a la capacitación por parte del Estado para poder hacer esa carrera administrativa. La idea de la carrera no es que sea un traspaso por escalafones por el paso del tiempo, sino que la persona sea capacitada para poder cada vez ir cumpliendo más funciones, más importantes, con mayor responsabilidad y poder avanzar. Es un derecho de todo empleado público a que se lo capacite para poder crecer dentro de la administración pública. Luego, el deber, el ser, se lo guardan para ustedes, todos conocemos los casos concretos, pero es un derecho de todo empleado público a ser la cabeza de la administración pública por capacitación. En cuanto a los deberes de todo empleado público, lo fundamental es la prestación del servicio en las condiciones establecidas. Es la primera obligación, y es donde primero aparece el régimen disciplinario para intentar encauzar
ese funcionamiento de ese empleado público para que preste el servicio en debida forma. En segundo lugar, todo empleado público tiene la obligación de cumplimentar con todo el régimen jurídico, en general. Siempre se intenta, va de la mano con la idoneidad y con un tema de transparencia, el tema de que los empleados públicos sean siempre personas ajustadas a derecho. Toda persona que asume una función pública tiene que tener siempre presente que carga con la obligación de respetar el ordenamiento normativo en general. Por eso es mal visto cuando un empleado, más un funcionario público, viola de alguna forma la normativa y encima adquiere relevancia pública. En el 24 tienen el tema de las prohibiciones. ¿Cuál es la prohibición fundamental de todo empleado público? Básicamente son esas cuestiones que se relacionan con el normal desarrollo de sus deberes como agente público. El poder utilizar el lugar que ocupa para algo diferente a esa prestación de servicio que debe realizar. Ya sea utilizar el teléfono de la oficina, la fotocopiadora, el acceso a información para un bien diferente. Por supuesto, dentro de las prohibiciones se aplica todo el régimen de la ética pública, como dijimos, toda persona que encuadre dentro del concepto que da de funcionario o empleado público la Convención Interamericana, carga con toda la normativa de la ética. Y en el 25 tiene el tema de incompatibilidades. Se supone, a nivel nacional está bien regulado, que solo se puede prestar servicios en una administración pública a la vez. Si presta tareas dentro de la administración pública nacional, no puede prestar tareas en ninguna administración pública provincial ni municipal. Es una de las incompatibilidades que hay para ser empleado público. Las últimas dos cositas. En el 27 está el régimen disciplinario. Ahora después vemos cuáles son las sanciones. Y en el 42, todo el tema del egreso, renuncia, jubilación, vencimiento del plazo o el tema de las sanciones, las formas de egresar, vamos a decir, dejar de ser empleado público. Bien. A nivel provincial está la ley, se las digo nada más para que la tengan, es la ley 8525, es una ley bastante vieja, es la ley provincial marco del empleo público en la provincia de Santa Fe. Como les digo, todo esto general que les dije a nivel nacional se replica muy similar a nivel provincial, con lo cual, simplemente para que lo sepan, me quedo más que nada con eso que leímos en general de la partida de la normativa nacional. Están invitados, por supuesto, a leerla, pero el régimen es bastante particular. Vuelvo con el tema de estabilidad, un tema muy interesante, lo que siempre pregunta alguien que ingresa a la administración pública es ¿cuándo adquiero estabilidad? La estabilidad es un derecho de todo empleado público que está garantizado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Como les decía, es un derecho del que goza todo empleado público de la planta permanente. Hay dos tipos de estabilidad en el empleo, en general. Está la estabilidad propia y está la estabilidad impropia. Los empleados públicos de cualquier administración pública tienen garantizada la estabilidad propia. La estabilidad propia ha sido definida como aquella que dice que solo puede romperse el vínculo de empleo público si mediare justa causa. Es decir, el empleado público de planta permanente que goza de estabilidad solo puede dejar de ser empleado público mediando justa causa. Eso es la estabilidad propia. Es decir, usted dice, no, pero, los empleados públicos no se lo pueden sacar nunca de encima de la administración pública. Sí, mediando justa causa se puede romper la estabilidad. Perdón, profe. Hizo así, dijo, vamos a la estabilidad propia, no sé, empleado público, dijo. Esa es la estabilidad propia de la que habla la Constitución Nacional 14 bis. También está la estabilidad impropia, que ustedes la han visto y la van a ver seguramente en la Ley de Contrato de Trabajo, donde dice que se puede romper el vínculo de empleo privado mediante justa causa, despido con causa, o
suplantando la justa causa por una indemnización. Esa es la estabilidad impropia. La Constitución habla de, en el 14 bis habla de la protección contra el despido arbitrario. El despido arbitrario es una garantía, digamos, la protección contra el despido arbitrario es una garantía de todo trabajador. El trabajador privado está garantizado contra el despido arbitrario porque en caso de no haber justa causa se le da una indemnización. El empleado público está garantizado contra el despido arbitrario porque solo puede romperse el vínculo mediante justa causa. Hay un fallo famoso, el fallo Madorrán, del año 2007, Madorrán, famoso, sobre el tema de la estabilidad de los empleados públicos. Madorrán era un agente de la Dirección General de Aduanas, donde por un convenio colectivo de trabajo del personal de la Dirección General de Aduanas, establecía que el personal de la Dirección General de Aduanas gozaba de estabilidad impropia. Es decir, la Constitución dice en el 14 bis, protección contra el despido arbitrario. El convenio colectivo celebrado por el personal de la Dirección General de Aduanas decía que ese personal gozaba de estabilidad impropia. Y de esa forma, Madorrán fue despedida. Por supuesto, despedida y indemnizada. En su caso, Madorrán no estaba de acuerdo. Decía que los empleados públicos y la garantía es la de la estabilidad propia. Ya la Cámara había declarado inconstitucional ese artículo del convenio colectivo de trabajo por regulación irrazonable de la estabilidad del empleo público. La Corte confirmó la sentencia apelada y sentó, mandando a reincorporar a Madorrán, sentó, a vos te estoy preguntando, digamos, echó por tierra cualquier tipo de discusión y dijo, no hay normativa específica que valga, la estabilidad que regula, o que, digamos, que reconoce, perdón, el artículo 14 bis de la Constitución para los empleados públicos es la estabilidad propia. Y no vale ninguna normativa específica en contrario. Fíjense que acá en un convenio colectivo de trabajo, ustedes saben que los convenios colectivos se celebran en acuerdo entre la parte trabajadora y la parte empresarial. Increíblemente se había celebrado eso, se había aceptado. La Corte dijo, no me importa lo que ustedes hayan acordado, la estabilidad es propia, y a Madorrán la mandó a reincorporar, diciéndole, nunca pudo haber sido despedida sin justa causa. ¿Bien? Respecto al personal contratado, hay dos fallos muy importantes, muy interesantes, que le doy rápidamente para no que tengan que estudiarlos, que son los fallos Ramos y Sánchez. Ramos, empiezo por Ramos, es del 4 de junio del 2010. José Luis Ramos, por la duda, por si me interesa. Ramos era un empleado que reclamaba una indemnización por la ruptura del vínculo de empleo público que lo unía con la Armada Argentina. Ramos tenía una relación con la Armada Argentina regulada por un decreto del año 73 bajo la figura de locación de servicios. Es decir, una especie de contratados. Ese decreto permitía la celebración de contratos de locación de servicios siempre que esa locación no excediera de 5 años. Si no excedía de 5 años, podía ser contratado cualquier persona bajo el régimen de la locación de servicios, es decir, un régimen de contrato, y no pasaba a ser de planta permanente. El problema es que Ramos estuvo 21 años regido... Bueno, Ramos estuvo 21 años con renovaciones de sus contratos sucesivamente, ligado con la Armada Argentina. En un momento le dicen, no te renovamos el contrato. Ramos reclama una indemnización por la ruptura de ese vínculo contractual. En primera y segunda instancia le rechazan la demanda a Ramos y le dicen algo muy lindo de leer, algo muy triste de leer, muy curioso, que dice, el transcurso del tiempo, dijo primera y segunda instancia, el transcurso del tiempo no puede trastocar
la situación de ingreso del personal no permanente. Es decir, usted no ingresó por el régimen de la carrera, el paso del tiempo no puede modificar su ingreso de locación de servicio al de la carrera, solamente por el transcurso del tiempo, más allá que haya sido 21 años. Eso lo dijo primera y segunda instancia. La Corte, por suerte, revocó el fallo de la Cámara, diciendo que lo que había existido en el caso era desviación de poder, es decir, lo que había sucedido era una utilización de una figura prevista para otro caso excepcional, como yo le decía, el caso del contratado, desechó esta doctrina que yo le decía de primera instancia del sometimiento voluntario, es decir, usted quiso ingresar así, aceptó a ingresar así, después no me puede venir a decir que se siente de planta permanente, que era lo que decía primera y segunda instancia, la Corte lo desechó, pero, no lo mandó a reincorporar como el Madorrán, porque no era de carrera, no era de planta permanente. Entonces, lo que le fijó era el derecho a una indemnización por esa desviación de poder, por esa utilización desvirtuada de la figura del contratado. Es decir, responsabilidad del Estado por actividad ilícita. Sería básicamente la figura utilizada. Es como, vamos a decir, una interpretación de la protección contra el despido arbitrario en un caso de desviación de poder o de desvirtuación de la figura del contratado. Está bueno, está muy bien utilizada, está bueno utilizar la figura. No lo reincorporó, pero por lo menos luego de 21 años le fijó una indemnización. La indemnización fue bastante baja, porque la ley de empleo público tiene un tipo de indemnización. Es un poco más baja que la indemnización por despido del empleo público-privado, o sea, un sueldo por año trabajado. Es un poco más bajo que eso, pero bueno, por lo menos fue indemnizado luego de 21 años de trabajo, pobre, imagínense, se quedó en Pampa y la vida. En el fallo Sánchez, Carlos Sánchez, la situación fáctica era más o menos similar, se reclamaba una indemnización, era un personal de la Auditoría General de la Nación, estuvo 8 años contratado. Él lo que decía es que estaba contratado, mediante renovaciones sucesivas, estuvo durante 8 años, pero realizaba tareas que realizaba también el personal de planta permanente. Es decir, lo enfocó por el lado de que él no prestaba una tarea diferenciada, transitoria ni específica, sino que realizaba las mismas tareas que el personal de planta permanente. En primera y segunda instancia, en Sánchez, le dan la razón y le hacen lugar al reclamo indemnizatorio, pero la Corte revoca la sentencia y se apoya en la ley que regulaba la relación, la 24447, es una norma específica de la Auditoría General de la Nación, que permite contratar... ¿Qué número de la ley? ¿24? 24447, 24447, es una ley del personal de la Auditoría General de la Nación, que permite contratar profesionales técnicos y técnicos para desarrollar en cualquier programa de trabajo donde, sin importar que las tareas que presten sean similares a las que hace la planta permanente, permite la figura del contratado. La Corte se apoyó en esa ley que permite esta posibilidad y le rechazó la demanda y dice que el solo hecho de prestar tareas idénticas a los de planta permanente no es suficiente para asimilarlo a la categoría de planta permanente y le rechaza el reclamo indemnizatorio. Bien. El problema con Sánchez es que fue dictado el 4 de junio del 2010, que es el mismo día de Ramos. Así que me encantaría decirles qué pasa con los contratados cuya figura haya sido desvirtuada, es decir, utilizar la figura durante muchísimos años, porque, no sé, el mismo día, con horas de diferencia, la Corte dictó Ramos y dictó Sánchez. Y no. En un caso dijo que sí, y en otro caso dijo que no. Así que
suerte. Es todo lo que puedo decirles. Es la prueba de que en derecho 2 más 2 no da 4 y que las circunstancias fácticas del caso y el análisis que uno puede hacer del caso concreto pueden llevarlo a que dé 4, que dé 3 o que dé 5. La Corte lo demostró acabadamente en Ramos y Sánchez. Fue muy criticado el fallo. Hay una muy fuerte minoría en Sánchez, de Fait, Maqueda y Zaffaroni, invocando básicamente lo mismo que decían el mismo día en Ramos, pero bueno, en un cambio cambió la mayoría y salió el fallo rechazado. Así que bueno, es muy interesante para entender cómo funciona también la Corte Suprema y cómo puede funcionar la justicia en casos que parecen muy idénticos. Con lo último que me despido, con el tema de las sanciones, ya la vimos un poquito cuando vimos el régimen disciplinario. Las sanciones disciplinarias reguladas en materia de empleo público son 4: apercibimiento, suspensión de hasta 30 días, cesantía y exoneración. El apercibimiento es un llamado de atención. La suspensión puede ser tanto preventiva como sanción. Algo creo que vimos, el tema de la posibilidad de suspender preventivamente durante la instrucción de un sumario, apartar a la persona para que no moleste, no pueda perturbar la investigación, y luego la suspensión de hasta 30 días como sanción. En los regímenes nacional y provincial tienen regulado específicamente cuándo es necesario el sumario administrativo previo, no me quiero meter con eso. La cesantía y la exoneración son las 2 sanciones que rompen el vínculo de empleo público y las 2 tienen anexa la inhabilitación. Por eso les decía yo que también no solamente la condena en sede penal trae aparejada como accesoria la inhabilitación para poder ejercer cargos públicos, también si usted ha sido cesanteado o exonerado, anexo tiene una pena de inhabilitación. La diferencia es que en la cesantía, que es la ruptura de menor gravedad, usted está solamente inhabilitado durante 2 años para volver a ser empleado nacional, pudiendo hacerlo en otra jurisdicción. En cambio, en la exoneración, durante 4 años no puede ser empleado público en ningún lado. Es la pena de mayor entidad. Por supuesto, si se ponen a leer en el artículo 27 y siguientes, van a ver en los incisos para cuándo está prevista la exoneración y van a ver que son las infracciones más grandes o con mayor perjuicio para la administración pública y por eso no se le permite, se lo inhabilita para ser empleado público en cualquier jurisdicción durante 4 años. Por supuesto, al cabo de los 4 años, como sucede con las inhabilitaciones en sede penal, vencido el plazo de inhabilidad, usted se puede presentar nuevamente a un concurso público y volver a ser empleado público. Bien, con eso termino empleo público. La clase que viene les doy un descanso, el martes que viene. Si van a rendir algo, suerte. Nos vemos dentro de 15 días y empezamos con toda la parte de procedimiento administrativo. Si queda alguna duda, cualquier consulta, me la hacen sin ningún problema y si no, sigue el canal abierto del mail, váyanse a disfrutar lo que queda de sol. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Adiós.